Laura notó un cambio en el comportamiento de su marido a principios de primavera. John, que normalmente era tranquilo y equilibrado, se había vuelto irritable. A menudo se agarraba la espalda y suspiraba pesadamente cuando se sentaba en su sillón favorito después del trabajo. «Cariño, ¿quieres que te dé un masaje?», le preguntó una tarde, viéndole hacer una mueca de dolor. John la rechazó bruscamente. «No, no me toques. Déjame en paz». Laura dio un paso atrás, sorprendida. En 25 años de matrimonio, rara vez lo había visto así. Por lo general, él aceptaba encantado sus cuidados. «Últimamente estás pálido», le dijo con cautela durante el desayuno unos días después. «Quizá deberías ir al médico». John permaneció largo rato en silencio, removiendo su café, que hacía tiempo que estaba frío. «Sabes, ya he concertado una cita para la semana que viene». Su voz sonaba inusualmente tranquila, y esto alarmó a Laura más que cualquiera de los síntomas anteriores. Los días siguientes se hicieron insoportablemente largos. John se quedaba en casa cada vez más a menudo, quejándose de dolores de cabeza y mareos. Su tos, que al principio era leve, se hizo más profunda y ronca. «Papá, ¿qué te está pasando?», le preguntó preocupada Caitlin, su hija mayor, cuando llegó de la universidad para pasar el fin de semana. «Te veo tan gris». «Nada, cariño», intentó sonreír John. «Solo estoy cansado». Pero Laura podía ver cómo le temblaban las manos al llevarse la taza a los labios. El día de la cita con el médico fue sombrío. Laura insistió en acompañar a su marido, pero él se negó en redondo. «¿Qué soy, un bebé? Me las arreglaré sola». Regresó a última hora de la tarde, aún más pálido que de costumbre. «¿John?». Laura se levantó del sofá, donde había pasado las últimas horas intentando distraerse viendo la serie de televisión. ¿Qué había dicho el médico? Bajó lentamente a la silla sin quitarse el abrigo. «Necesito sentarme». A Laura se le encogió el corazón. Conocía ese tono de voz, el mismo que había utilizado el médico cuando le dijo que su madre había muerto hacía 3 años. «¿Han encontrado algo grave?», le temblaba la voz. John la miró, con los ojos llenos de dolor. «Es una enfermedad rara. No están seguros, pero…», se interrumpió. «Tengo que hacerme más pruebas caras». Laura se arrodilló a su lado y tomó sus manos frías entre las suyas. «¿Cuántas?». «Muchas, cariño, muchas», se apartó como avergonzado. «Sé que has estado ahorrando para un coche nuevo». «Olvida el coche», le interrumpió Laura. «No es más que un trozo de metal. Tu salud es más importante». Le apretó la mano. «No quiero ser una carga. No te atrevas a decir eso». Se apoyó en su rodilla. «Llevamos juntos 25 años. En las buenas y en las malas, ¿recuerdas? En la salud y en la enfermedad. Lo conseguiremos». Las lágrimas brillaron en los ojos de John. «No sé qué habría hecho sin ti. Y nunca lo harás», dijo Laura con firmeza. «Mañana sacaré el dinero de la cuenta». «¿Cuánto necesitas?». 15,000 al principio», contestó en voz baja. «Para la primera fase de exámenes». Laura asintió, tratando de no mostrar lo abrumada que estaba por la cantidad. Era casi la totalidad de sus ahorros. «Bien», dijo con calma, «entonces lo haremos. Tú lucha, ¿vale? Prométemelo». John la abrazó. «Te lo prometo, cariño, te lo prometo». Aquella noche, Laura no pudo dormir durante mucho tiempo. Se tumbó junto a su marido escuchando su respiración agitada y rezó a todos los santos que conocía. No podía perderle. A él no. No así, no así. «Lo conseguiremos», repetía en su mente como un mantra. «Lo lograremos». El almuerzo del domingo con los Smith siempre había sido una tradición. Pero esta vez, el ambiente era particularmente tenso. Laura notó que a John le temblaban las manos cuando reunió a todos en el salón después de la comida. «Yo tengo que deciros algo». Su voz sonó apagada, como si viniera de lejos. Caitlin y Ashley se miraron. Ya se habían dado cuenta de que algo le pasaba a su padre.
Había adelgazado, le habían aparecido ojeras y su andar, habitualmente animado, era lento e inestable. ¿Papá? Ashley se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Qué le pasa? John se hundió pesadamente en el sofá y Laura se sentó inmediatamente a su lado, cogiéndole la mano. Se le partía el corazón al ver lo débil que parecía. Fui al médico la semana pasada, empezó él mirando al suelo, y los resultados no son buenos. La habitación se quedó en silencio. Solo se oía el tic-tac de un viejo reloj de pared. Han encontrado una enfermedad rara, continuó John con voz temblorosa. Necesitan más pruebas, pero el pronóstico no es bueno. Ashley se tapó la boca con la mano, conteniendo un sollozo. Caitlin, que había estudiado medicina, se enderezó. ¿Cuál es el diagnóstico, papá? ¿Qué han dicho exactamente los médicos? John negó con la cabeza. Ni siquiera puedo pronunciar bien el nombre. Todo está un poco borroso. Los médicos dicen que necesito una terapia especial. Se interrumpió, tragándose las lágrimas. Dios mío, papá. Ashley se levantó de un salto y le echó los brazos al cuello, sollozando. Laura las abrazó a las dos, sintiendo que las lágrimas le corrían por las mejillas. Se dio cuenta de que Caitlin miraba a su padre con expresión extraña, pero lo atribuyó al shock de la noticia. ¿Por qué no dijiste nada antes?, preguntó la hija mayor. Yo no quería preocuparte. John se secó los ojos con la manga. Ya me conoces. Siempre intento ser fuerte. Oh, papá, susurró Ashley. Por eso voy sola al hospital, continuó. No quiero que me veáis tan débil. Sobre todo tú, Laura, se volvió hacia su mujer. Ya hacéis mucho por mí, pero podríamos ayudar, insistió Laura. Podría ir con vosotros. No, replicó bruscamente, pero luego suavizó el tono. Lo siento, cariño, es que me da vergüenza. Siempre he estado ahí para todos vosotros y ahora, papá, no tienes por qué avergonzarte. Caitlin finalmente se acercó y se sentó a su lado. Somos tu familia. Lo sé, cariño, sonrió débilmente. Pero esta es mi batalla. Tengo que pasar por esto sola. ¿Y el tratamiento?, preguntó Caitlin. Debe de ser caro, ¿no? John suspiró. Mucho. Mi madre y yo ya hemos gastado parte de nuestros ahorros en las primeras pruebas, pero aún quedan más. Podemos ayudar, exclamó Ashley. Tengo algo de dinero de mi trabajo a tiempo parcial. No, cariño, interrumpió John. Es el dinero de tu matrícula. Pero tu salud es más importante, insistió su hija pequeña. Laura vio que algo parpadeaba en los ojos de su marido. Dolor o algo más. No podía decirlo. No quiero ser una carga para la familia, dijo en voz baja. Laura le apretó la mano. Nos las arreglaremos juntos. Las horas siguientes pasaron borrosas. Las chicas no querían irse a casa, pero al final John insistió en que necesitaba descansar. Se fueron con lágrimas en los ojos, prometiendo volver más a menudo. Más tarde, mientras Laura limpiaba la cocina, oyó a John hablando por teléfono en su despacho. Su voz sonaba apagada, pero ella pudo distinguir algunas palabras. Sí, todo salió según lo planeado. Ellos creyeron sí, hasta lloraron. Laura se quedó inmóvil con el plato entre las manos. Había algo raro en su tono, pero no sabía qué era. Le estaba contando a uno de sus amigos una conversación difícil con su familia. Sí, probablemente. Sacudió la cabeza, alejando los pensamientos perturbadores. Su marido estaba enfermo y necesitaba su apoyo. Nada más importaba. Pero un pequeño gusano de duda ya se había instalado en su corazón, aunque todavía no estaba dispuesta a admitirlo. El sol de agosto pegaba fuerte cuando Laura aparcó el coche en la puerta del banco. Se secó las manos sudorosas en la falda y respiró hondo. La idea de un préstamo la asustaba, pero la conversación de ayer con John no le dejaba otra opción. Anoche, cariño, tenemos que hablar. John se sentó en el borde de la cama, más encorvado de lo habitual. ¿De qué se trata?,
¿Te encuentras peor? Laura dejó inmediatamente el libro que estaba leyendo. Los médicos, tartamudeó, dicen que hay un nuevo tratamiento. Es experimental. Laura sintió que el corazón le daba un vuelco. Esto es bueno, ¿no? ¿Es nuestra oportunidad? Sí, pero... Se frotó el puente de la nariz con un gesto que había desarrollado recientemente. Es un tratamiento muy caro, mucho más caro de lo que pensábamos al principio. ¿Cuánto?, susurró ella. 40.000. Su voz apenas se oía. Laura sintió que la habitación temblaba ante sus ojos. 40. Pero nosotros no tenemos tanto dinero. Lo sé, la cogió de la mano. Pero tú tienes un buen historial crediticio y un trabajo estable. ¿Quieres que pida un préstamo? Ella retrocedió. Cariño, es nuestra única oportunidad. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Yo no quiero morir. Ahora, señora Smith, la voz del banquero la devolvió a la realidad. Sus documentos están listos. Laura firmó mecánicamente un papel tras otro. 40.000. Pagos en 5 años. El tipo de interés parecía de otro mundo, pero no tenía elección. Cuando regresó a casa, encontró a John con un ánimo inusualmente alto. «Cariño, ¿ha salido bien?» Ella asintió en silencio, sacando su tarjeta bancaria. «El dinero llegará mañana por la mañana. Oh, Laura». La abrazó con una fuerza inesperada para una persona que últimamente apenas podía andar. «No sabes lo que esto significa para mí». Esa noche, John mantuvo una larga conversación con alguien por teléfono en su estudio. Laura pudo oír fragmentos de la conversación. «Sí, salió bien. Mañana por la mañana. Por fin podremos empezar». Al día siguiente, se marchó al hospital a primera hora de la mañana. «No te preocupes, querida. Es solo un procedimiento rutinario». Laura estaba sentada en el trabajo, intentando concentrarse en su papeleo, cuando sonó su teléfono. En la pantalla apareció Caitlin. «¿Mamá?» La voz de su hija sonaba preocupada. «¿Puedes hablar?» «Sí, cariño, ¿qué pasa?» «Mamá, no dejo de pensar en papá y en su enfermedad». Caitlin habló despacio, como si buscara las palabras. «Aquí pasa algo». Laura sintió un escalofrío. «¿Qué quieres decir?» «Verás, ayer consulté con un profesor del departamento. Le hablé de los síntomas de mi padre. Sin dar nombres, por supuesto». «¿Y qué?» «Me dijo que esa combinación de síntomas simplemente no existe. Y también, ¿por qué papá no nos muestra ningún documento médico? ¿Ningún diagnóstico? Eso no es normal». Laura sintió que sus manos empezaban a temblar. Tal vez simplemente no quiere molestarnos con los detalles. «Mamá, estoy en 4º curso de medicina. Esta es mi especialidad. Tengo derecho a saber qué le pasa a mi padre para ayudarle, sobre todo si es una enfermedad tan rara. ¿Y qué sugieres?» Laura intentó mantener la calma. «Dame el nombre del hospital donde le están tratando. Podré ver su expediente, o al menos averiguar el diagnóstico exacto. Está...» Laura se dio cuenta de repente de que no sabía el nombre del hospital. No había dicho en qué hospital le estaban tratando. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «Mamá», dijo por fin Caitlin, «aquí pasa algo muy malo. Lo sabes, ¿verdad?» Laura recordó el préstamo de ayer, las extrañas llamadas telefónicas, la ausencia de historial médico. «Yo... no sé qué pensar», susurró. «Mamá, ¿cuánto dinero te has gastado hasta ahora en este tratamiento?» Laura sintió que se le cortaba la respiración. Ayer pedí un préstamo. 40.000. «¿Qué?», exclamó Caitlin. «Mamá, no. Tenemos que averiguarlo». En ese momento se oyeron pasos en el pasillo y Laura se apresuró a susurrar. «Luego te llamo». Colgó justo cuando una compañera entraba en su despacho. El corazón le latía con fuerza. ¿Tenía razón Caitlin? ¿Podría ser que todo este tiempo? No, ni siquiera podía pensar en ello. John era su marido, el padre de sus hijos. Él no podría... ¿O sí? La conversación con Caitlin atormentaba a Laura.
A la mañana siguiente, cuando John volvió a salir para sus bozo, ella decidió hacer lo que antes le había dado miedo pensar. Empezó a buscar historiales médicos. Deben de estar en alguna parte, murmuró mientras abría cajón tras cajón en su despacho. Le temblaban las manos. Se sentía como una ladrona en su propia casa, pero el recuerdo de la tarjeta de crédito de 40,000 le dio determinación. Nada, susurró, hojeando la última carpeta. Absolutamente nada. Laura se recostó en la silla, tratando de calmarse. Recordaba exactamente el primer documento, una hoja blanca con un nombre extraño para la enfermedad. John la había sujetado con tanta fuerza, sin dejarla mirarla. Con dedos temblorosos marcó el número de su hija. ¿Caitlin? No he encontrado ningún documento, ni uno solo. ¿Qué? La voz de su hija sonó alarmada. Pero eso es imposible. Tiene que haber algo. Derivaciones, pruebas, altas. No hay nada. Laura sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas. Ni siquiera sé en qué hospital está. Mamá. Caitlin habló con mucho cuidado. Tienes que hablar con él. Lo he intentado, pero cada vez que le pregunto por los detalles de su tratamiento, se pone tan agresivo. Dice que no confío en él, que le humilla. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. De acuerdo, dijo finalmente Caitlin. Entonces tenemos que seguirle. ¿Qué? ¡No! Laura saltó de su silla. No puedo espiar a mi propio marido. Mamá, ¿qué puedes hacer? ¿Quedarte sentada y ver cómo desaparece todo tu dinero? Laura recordó el préstamo y suspiró pesadamente. ¿Qué sugieres? Solo vigílalo, obsérvalo con atención, anota todo lo extraño que notes. Y Laura empezó a observar. Lo que notó durante la semana siguiente le hizo doler el corazón. El lunes. Juan se quejaba de un dolor de espalda insoportable. Apenas podía levantarse de la cama. Pero cuando una vecina vino a visitarle inesperadamente, se enderezó rápidamente e incluso le ayudó a llevar las pesadas bolsas de la compra. El martes, no puedo comer, todo se me cae de las manos, decía por la mañana, pero por la noche, cuando pensaba que Laura ya estaba dormida, le vio en la cocina cortando queso con confianza y comiéndose un enorme bocadillo. El miércoles. Necesito reposo absoluto, apenas puedo andar, gimió por la mañana. Pero a través de la ventana, ella le vio caminar a paso ligero hacia el coche cuando pensaba que ella estaba en el trabajo. El jueves fue la gota que colmó el vaso. John dijo que estaba tan enfermo que no podía ni salir de casa. Laura fingió ir a trabajar, pero en realidad aparcó el coche a la vuelta de la esquina. Una hora más tarde, lo vio salir de casa, recto y alegre, sin signos de enfermedad. Le siguió a una distancia prudencial. Se detuvo en un supermercado, donde pasó casi 2 horas. Cuando salió, llevaba pesadas bolsas de la compra, que metió fácilmente en el maletero. ¿No puedes levantar un vaso entonces?, susurró Laura, sintiendo que la rabia le hervía en el pecho. Esa tarde llamó a Caitlin. Tenías razón, algo va muy mal aquí, cuéntamelo todo, le pidió su hija. Laura le contó sus observaciones, y con cada palabra su voz temblaba más y más. No sé qué hacer, Caitlin. Me da miedo pensar siquiera en lo que esto puede significar. Mamá, la voz de su hija era grave. Tenemos que averiguar la verdad, toda la verdad. ¿Pero cómo? Vendré mañana. Juntas se nos ocurrirá algo. Después de colgar, Laura permaneció sentada en la oscuridad del salón durante largo rato. La voz de John llegaba desde el dormitorio. Otra vez estaba hablando por teléfono con alguien. Ahora su voz sonaba clara y segura, sin ninguno de los signos de debilidad que habían aparecido cuando había hablado con ella. ¿Quién eres en realidad?, pensó ella, mirando hacia la puerta del dormitorio. ¿Y qué has hecho con mi marido? Por primera vez en 25 años de matrimonio, temía la respuesta a esta pregunta. Laura estaba de pie junto a la ventana, mirando cómo el coche de Caitlin se acercaba a la casa. El corazón le latía con fuerza,
No podía creer que hubiera decidido hacerlo, espiar a su propio marido, pero seguía pensando en el préstamo de 40,000. «Mamá», la abrazó Caitlin en el umbral. «¿Dónde está papá?» «Arriba», susurró Laura. «Dice que hoy es un día especialmente difícil». Caitlin asintió. «Subiré a verle. Y luego hablaremos». La hija subió las escaleras hacia el dormitorio de sus padres. Laura la siguió, deteniéndose en la puerta. Quería oír cada palabra. «¿Papá?», llamó Caitlin suavemente. «¿Puedo pasar?» «Entra, cariño». La voz de John sonaba débil y cansada. Estaba tumbado en la cama, envuelto en una manta. Las cortinas estaban medio cerradas, creando un ambiente lúgubre. Caitlin se sentó en el borde de la cama. «No muy bien», tosió. «Ha sido un día muy largo. Tengo que salir para mis tratamientos a las 2». «¿Qué tipo de procedimientos, papá?», habló Caitlin en voz baja, pero Laura pudo ver cómo se le tensaban los hombros. «Sabes que estoy en la facultad de medicina. Quizás sepa algo sobre tu tratamiento». John se volvió hacia la pared. «No, no, querida, es difícil de explicar. Terapia especial. Yo tampoco entiendo todos esos términos médicos, pero los médicos tienen que explicar el tratamiento a los pacientes», insistió Caitlin. «Es su deber». «Cariño», sonaba irritado. «Necesito descansar antes de los procedimientos. No lo hagamos ahora». Caitlin miró a su madre. «Está bien, papá. Descansa un poco». Salieron en silencio del dormitorio. Caitlin le hizo un gesto a su madre para que fuera a la cocina. «¿Has visto eso?», susurró cuando estuvieron lo bastante lejos. «Sin detalles, solo excusas». Laura se hundió pesadamente en una silla. «¿Quizá le resulta difícil hablar de ello?» «Mamá», se sentó Caitlin a su lado, cogiéndole las manos. «Piensa en todo lo que has notado durante la última semana. Su fuerza repentina cuando cree que nadie lo ve, sus papeles perdidos, las extrañas llamadas telefónicas». Laura sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Pedí un préstamo tan grande, Caitlin. 40,000. Si todo esto es mentira. Por eso tenemos que averiguar la verdad», dijo su hija con firmeza. «Hoy». Sacó las llaves de su bolso. «Cogí el coche de un amigo, un Ford gris. No la conoce y no la reconocerá. ¿Lo has pensado bien?». Laura miró a su hija con una mezcla de orgullo y miedo. «Sí. Cuando se marche, esperaremos 5 minutos y le seguiremos. Mantendremos la distancia». Oyeron pasos en el piso de arriba y se callaron rápidamente. Caitlin sacó su portátil, fingiendo que trabajaba en su trabajo trimestral. Laura empezó a preparar la comida, aunque le temblaban tanto las manos que casi se le cae la sartén. A las 2:30, John bajó vestido de traje. «Tengo que irme, cariño». «¿Quieres que te lleve?», preguntó Laura, intentando que su voz sonara natural. «No», respondió él con demasiada brusquedad, pero enseguida suavizó el tono. «No, gracias. Puedo arreglármela sola». Esperaron hasta que el sonido de su coche se desvaneció en la distancia. «Date prisa, mamá», saltó Caitlin de su asiento. «Tenemos que llegar». De camino al coche, Laura sentía que le temblaban las rodillas. Todo parecía irreal, como si estuviera en una mala película. «Ahí está», susurró Caitlin, señalando el coche de su padre. «Mantén la distancia». Condujeron en silencio. Laura agarraba el volante con tanta fuerza que los nudillos se le ponían blancos. Cada giro los alejaba más de la zona donde se encontraba el hospital. «Va en dirección contraria», dijo por fin Caitlin. Laura asintió. Tenía la garganta seca. ¿A dónde podría ir? «Pronto lo averiguaremos», respondió su hija sin apartar los ojos del coche de su padre. «Oh, Dios», pensó Laura. «Por favor, que haya alguna explicación lógica. Por favor, que no sea todo mentira». Pero en algún lugar de su interior ya sabía que la única explicación era la verdad, y esa verdad cambiaría sus vidas para siempre.
El coche de John se detuvo frente a un moderno complejo de apartamentos. Laura aparcó a una distancia prudencial, desde donde podía ver claramente la entrada principal. Torres Esmeralda, leyó Caitlin el nombre del complejo. ¿Qué hace aquí? Observaron a John caminar con seguridad hacia la entrada. No mostraba signos de debilidad o fatiga. Se movía como una persona perfectamente sana. Quizá deberíamos intentar seguirle, sugirió Caitlin, pero había un guardia en la entrada, comprobando los pases de cada visitante. John mostró una especie de tarjeta y le permitieron entrar sin ningún impedimento. No vamos a entrar, suspiró Laura. Tenemos que esperar. El tiempo pasaba con una lentitud insoportable. Pasó una hora, luego otra. Juan no aparecía. Tal vez salió por el otro lado, sugirió Caitlin. Solo hay una entrada, respondió Laura, asomándose al edificio. No, no lo entiendo. ¿Qué hace aquí? ¿Por qué mintió sobre el hospital? Y de pronto cayó en la cuenta. Dios mío, ¿por qué no se me ocurrió antes? Marta, ¿quién? Caitlin no entendía. Mi vieja amiga. Trabaja en el hospital de la ciudad, en el departamento de registros. Puede comprobar si tu padre está recibiendo tratamiento en algún sitio. Laura sacó su teléfono con manos temblorosas. ¿Marta? Hola, soy yo. Sí, hace mucho que no hablamos. Escucha, necesito tu ayuda. Es muy importante. Contó brevemente la situación. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Laura, contestó Marta. Esto es grave. Dame sus datos completos, comprobaré todas las bases de datos. 20 minutos después, sonó el teléfono. Laura, estás sentada. ¿Qué pasa? El corazón de Laura se hundió. He comprobado todos los hospitales de la ciudad. Su marido no está registrado en ningún sitio, ni exámenes ni procedimientos. Nada. Laura sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. Pero él va a alguna parte. Me enseñó unos papeles. Querida, la voz de Marta se volvió muy seria. Como amiga tuya, tengo que decirte que aquí pasa algo muy malo. Parece un fraude. Después de colgar el teléfono, Laura se quedó sentada como fulminada por un trueno. Caitlin le pasó el brazo por los hombros. Mamá, tenemos que irnos a casa. Aquí no vamos a averiguar nada más. De camino a casa, Laura empezó a recordar todas las conversaciones sobre el dinero. Sacó un cuaderno y empezó a anotar. 15,000 para el anticipo del BO, 40,000 para el préstamo del tratamiento experimental, 10,000 prestados por su hermana. 8,000 de los padres de John, 5,000 de su hermano, 3,000 de sus amigos. Los números crecían y con cada nueva línea, Laura sentía que un frío horror la atenazaba cada vez más. 81,000, susurró, calculando el total. Dios mío, ¿tanto dinero? Caitlin palideció. ¿Y todo esto en los últimos 3 meses? Laura asintió, incapaz de pronunciar palabra. Fragmentos de conversaciones daban vueltas en su cabeza. Esta es nuestra única oportunidad. No quieres que muera, ¿verdad? Me avergüenza mostrar mi debilidad. Te lo devolveré, te lo prometo. Cada frase sonaba ahora como una burla, como parte de un plan cuidadosamente pensado. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Caitlin en voz baja. Laura cerró las manos en puños. Primero, averiguamos qué hace en esta urbanización. Alguien debe saberlo. Podría intentar preguntarle al guardia de seguridad, se ofreció Caitlin. Puedo inventarme una historia. No, sacudió Laura con la cabeza. Yo sé a quién preguntar. ¿Te acuerdas de la tía Nancy? Trabaja como agente inmobiliaria. Si alguien puede averiguar quién vive en este complejo, es ella. Llegaron a la casa. El coche de John aún no había llegado. Volverá a las 6, como siempre, dijo Laura mirando su reloj. Volverá a las 6, dijo Laura mirando su reloj. Y fingiremos que creemos. De momento. Caitlin apretó la mano de su madre. Averiguaremos la verdad, mamá. Te lo prometo. Laura asintió,
sintiendo no solo dolor, sino también rabia en el pecho. 25 años de matrimonio, 25 años de confianza. ¿Y todo esto por qué? ¿Por dinero? ¿Quién eres realmente, John Smith?, pensó, mirando la foto de ellos juntos en la pared. ¿Y cuántas mentiras más escondes? La llamada de la tía Nancy acabó por derribar el suelo bajo los pies de Laura. «Cariño, he comprobado el complejo», dijo, sonando confusa. «Es un bloque de apartamentos normal y corriente, nada especial. Apartamentos normales, la mayoría familias jóvenes y hombres de negocios. No hay centros médicos ni clínicas privadas cerca». Laura se aferró a su última esperanza. «No, he buscado entre todos mis contactos, ni un solo nombre conocido». Tras colgar, Laura llamó a Caitlin. «Nada, absolutamente nada. Mamá». La voz de su hija sonaba decidida. «Tenemos que hablar con él, preguntarle directamente qué está pasando». «Volverá a salirse con la suya», respondió Laura cansada. «Ya sabes cómo es. Entonces vendré este fin de semana. Juntos haremos que diga la verdad». Laura aceptó, aunque se le encogía el corazón al pensar en el enfrentamiento que se avecinaba. Todavía quedaban 3 días para el fin de semana. A la mañana siguiente, Juan se marchó de nuevo a sus trámites. Laura se quedó en casa, tomándose el día libre. No tenía fuerzas para ver a la gente. Miles de pensamientos y preguntas sin respuesta daban vueltas en su cabeza. Paseó por la casa vacía, mirando las fotos de las paredes. Aquí estaba con John, joven y feliz. ¿Era capaz de una mentira así ya entonces? ¿O fue más tarde? ¿Cuándo había perdido al verdadero John? Un sonido familiar llegó desde el salón, un mensaje de correo electrónico en su portátil. John siempre se olvidaba de apagar el sonido. Laura se quedó helada. Nunca leía sus correos, era una regla no escrita entre ellos. ¿No estaba rompiendo la regla?, pensó de repente. ¿No era la honestidad la regla principal de nuestro matrimonio? Se acercó a su portátil. La pantalla estaba encendida. John ni siquiera había salido de su cuenta. El corazón le latía tan fuerte que parecía a punto de salírsele del pecho. El primer mensaje le hizo taparse la boca con la mano para no gritar: «Tío, eres un genio. No puedo creer que tu plan haya funcionado. ¿Cuánto dinero has ganado con esta enfermedad?». Con dedos temblorosos, Laura abrió la carta. Con cada línea que leía, se sentía más y más enferma. «Ja, ja, tendrías que haber visto sus caras cuando les conté lo de la enfermedad rara. Mi suegra se emocionó especialmente, soltó 5 de los grandes de golpe. ¿Y tu mujer todavía cree?». «Sí, es tan sencilla como siempre. Pidió un préstamo, ¿te imaginas? 40,000. Ni siquiera pidió ver los documentos». «¿Y qué pasa con el apartamento? ¿No te aburren las chicas?». «No, es divertido. Ayer volvimos a salir, te perdiste muchas cosas. Cartas, copas, chicas. La vida era buena». «Escucha, ¿no tienes miedo de que se enteren?». «¿Quién lo tendría? Estoy enfermo. Me avergüenza mostrar mi debilidad. Ja, ja, la tapadera perfecta». Laura sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Le temblaban tanto las manos que apenas podía pulsar las teclas, copiando toda la correspondencia a su pendrive. Apenas consiguió cerrar el portátil cuando oyó pasos en las escaleras. Se secó rápidamente las lágrimas y se dirigió a la cocina. «Cariño». La voz de John sonaba débil y cansada, como siempre después de los trámites. «¿Estás en casa?». «Sí», respondió ella, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz. «Me he tomado el día libre. ¿Cómo te encuentras?». «No muy bien. Los procedimientos de hoy han sido especialmente difíciles». Laura lo vio hundirse teatralmente en la silla y sintió que todo su interior hervía de rabia y disgusto. Las líneas de la correspondencia se alzaron ante sus ojos. Cartas, alcohol, chicas. «¿Te apetece un té?», le ofreció ella. «Sí, por favor. Eres tan considerada, querida».
Santa sencillez, recordó ella las palabras de él en la carta. Sus manos aferraron la taza con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Miró a su marido y no podía creer que hubiera vivido 25 años con aquel hombre. ¿Quién era? Un extraño, un mentiroso, un fraude. Por la noche llamó a Caitlin de nuevo. Tengo pruebas. Su voz temblaba. Sus correos electrónicos, mamá, la interrumpió Caitlin. Por teléfono no. Iré mañana por la mañana. Espérame. Laura no durmió aquella noche. Se tumbó junto a su marido y escuchó su tranquila respiración. ¿Cómo puede dormir tan tranquilo? ¿Cómo puede vivir con estas mentiras? Mañana, pensó. Mañana todo habrá terminado. Mañana saldrá la verdad. Y por primera vez en muchos días, no solo sintió dolor, sino también determinación. Basta de mentiras, basta de manipulaciones. Era hora de pagar por todo. Laura había preparado cuidadosamente la comida del domingo. Por la mañana cocinó los platos favoritos de sus invitados, limpió la casa y puso la mesa. Todo tenía que parecer una reunión familiar normal. Caitlin fue la primera en llegar, ayudando con los últimos preparativos. En su bolso había un pendrive con una copia de la correspondencia, la terrible prueba que revelaría la verdad. ¿Estás segura de que estás lista?, preguntó su hija en voz baja mientras colocaban los platos. Laura asintió. Le temblaban las manos, pero su voz era firme. No más mentiras. John observaba los preparativos desde su sillón, tosiendo de vez en cuando. Querida, ¿estás segura de que deberías reunir a todos? Hoy no me encuentro muy bien. Es importante, respondió Laura sin mirarle. Todos quieren verte. A las 2 empezaron a llegar los invitados. Los padres de John fueron los primeros en llegar. Su madre corrió inmediatamente hacia su hijo. Hijo, estás pálido. Quizá deberías tumbarte. No pasa nada, mamá. Sonríe débilmente. Puedo soportarlo por el bien de mi familia. Más tarde llegaron la hermana de Laura y su marido, junto con amigos de la familia y su hija menor, Ashley. Todos hablaban en voz baja, lanzando miradas compasivas a John. Cuando todos estuvieron reunidos, Laura sirvió el almuerzo. La conversación fluyó lentamente, sobre el tiempo, sobre los niños, sobre el trabajo. John, como siempre, interpretó el papel de hombre enfermo pero valiente. Los médicos dicen que hay progresos. Vuestro apoyo ayuda mucho. Finalmente, llegó la hora del postre. John. Laura se volvió hacia su marido. Me ayudas en la cocina con la tarta, pero sabes que es difícil para mí, empezó. Solo será un minuto. Su voz era firme. En la cocina, Laura cerró la puerta y se volvió hacia su marido. Lo sé todo. ¿De qué estás hablando? Él intentó fingir sorpresa. Del apartamento de las Torres Esmeralda, de las partidas de cartas, de las chicas. Le miró directamente a los ojos. De cómo te reías de nosotros en tu correspondencia con tus amigos. John se quedó helado. Por un momento, su máscara de sorpresa desapareció y Laura vio algo frío y extraño en sus ojos. ¿Has estado leyendo mi correspondencia?, dijo. Sí. ¿Y sabes qué? Me alegro de haberlo hecho. Por fin sé la verdad. Intentó cogerle la mano. Querida, lo has entendido todo mal. No te atrevas. Ella le apartó la mano. Te daré una oportunidad. La única. Sal ahí fuera y diles la verdad. O lo haré yo. Estás loco. Su voz se volvió dura. Piensa en los niños. Piensa en tu familia. ¿Quieres arruinarlo todo? Tú lo has arruinado todo, replicó ella. Con tus mentiras, con tus manipulaciones, con tu avaricia. ¿Y qué hay de tu crueldad?, exclamó de repente. Ya ves lo mala que soy y sigues montando este circo. Laura rió amargamente. Ya basta, John. Se acabó el juego. O dices la verdad o le enseñaré a todo el mundo tu correspondencia. Vas de farol. Entrecerró los ojos. No tienes nada. ¿Quieres comprobarlo? En ese momento llamaron a la puerta. ¿Mamá? ¿Papá? ¿Va todo bien? Era Ashley. Sí, cariño.
respondió Laura. Traemos la tarta. Papá estaba a punto de decirles algo a todos. Miró a su marido. ¿Y bien? John apretó los puños. Te vas a arrepentir de esto. No, respondió ella con calma. Eres tú quien se arrepentirá, de cada mentira que has dicho. Volvieron al salón. Todos los miraban expectantes. John tiene algo que decir, anunció Laura, sentándose junto a sus hijas. Se quedó de pie en medio de la sala, mirando a su alrededor las caras de las personas que le creían, simpatizaban con él, le ayudaban. Por un momento, Laura creyó ver algo parecido a la vergüenza en sus ojos, pero él se enderezó y empezó a hablar. Sí, quiero decir, mi mujer... Para, le interrumpió Laura. Piensa bien lo que vas a decir. Sus miradas se cruzaron. Era el momento de la verdad, la última oportunidad de tomar la decisión correcta. Y John eligió. Mi mujer está loca. Se está inventando tonterías sobre mí. Caitlin, dijo Laura con calma. ¿Podrías encender el proyector, por favor? Un minuto después, el primer mensaje de la correspondencia apareció en la pared, y la sala se quedó en absoluto silencio. El silencio tras la aparición del primer mensaje duró solo unos segundos. Entonces la sala estalló en voces. ¿Qué pasa? La madre de John se apretó el corazón. Hijo, dime que no es verdad. Pero en la pantalla aparecieron más y más mensajes. Cada palabra, cada línea revelaba la profundidad de su engaño. Qué fácil es hacer dinero con todo el mundo. Santa sencillez pidió un préstamo. Y la suegra es tan crédula. Dios mío, susurró la hermana Laurie. 10,000. Hemos regalado nuestros últimos ahorros. Ashley sollozó, apoyándose en el hombro de Caitlin. La hija mayor abrazó a su hermana, manteniendo una fría mirada a su padre. Lo sabía. Supe desde el principio que algo iba mal. John estaba de pie en medio de la habitación. Su rostro cambiaba a cada segundo que pasaba. De la conmoción a la ira, de intentar mantener el control a una comprensión total de lo desesperado de la situación. Escucha, levantó las manos. No es lo que piensas. Puedo explicarlo todo. ¿Qué puedes explicar exactamente? El padre de John se levantó, con las manos temblándole de rabia. ¿Cómo abusaste de nuestra amabilidad? ¿Cómo engañaste a tu propia familia? Papá, yo... No te atrevas a llamarme papá. El anciano golpeó la mesa con el puño. Mi hijo nunca haría algo así. 8,000. La madre de John se enjugó las lágrimas. Vendimos la dacha para ayudarte. Se lo devolveré, dijo John rápidamente. Se lo devolveré a todo el mundo. Es que tenía problemas, deudas, no sabía qué hacer. Así que en lugar de ser sincero, decidiste fingir estar enfermo. La voz de Caitlin temblaba de ira. Para usar nuestra simpatía, nuestros sentimientos, te lo devolveré todo. Empezó a entrar en pánico, mirando a su alrededor a todos con mirada suplicante. Claro que lo harás, se levantó la hermana de Laura. Si no, iremos a la policía. Esto es un fraude, John. Un delito penal. Tú no harías eso. Intentó sonreír. Somos familia. ¡Familia!, estalló Caitlin. ¿Te atreves a hablar de familia después de lo que le hiciste a mamá y el dinero?, preguntó alguien. Un nuevo mensaje apareció en la pantalla. Cartas, alcohol, chicas, la vida es buena. Ashley sollozaba aún más fuerte. Papá, ¿cómo pudiste? Poco a poco, todos empezaron a irse a casa. Cada uno dirigió a John una mirada de disgusto y decepción mientras se marchaban. 2 semanas, dijo el padre de John antes de marcharse. Tienes 2 semanas para empezar a devolver el dinero. Si no... No terminó, pero todos entendieron. Finalmente, solo quedaron en la habitación Laura, sus hijas y John. Yo sospechaba todo esto, dijo Caitlin en voz baja. Todas esas incoherencias en los síntomas, la falta de documentos. Ni siquiera te molestaste en investigar adecuadamente la enfermedad que supuestamente padecías. Eres
Eres una persona terrible, sollozó Ashley. Te odio. No le hables así a tu padre, le espetó automáticamente John. Mi padre, rió Caitlin con amargura. Perdiste el derecho a llamarte padre cuando decidiste jugar con nuestros sentimientos. Laura, que había permanecido en silencio todo este tiempo, por fin se puso en pie. Voy a pedir el divorcio. ¿Qué? John se volvió hacia ella bruscamente. No puedes hacer eso. Sí puedo. Su voz era tranquila. Y lo haré. Y aquí, sacó una carpeta, están todas las pruebas de tu fraude. Tienes que devolverme el préstamo que te pedí. Demostraré en el juicio que obtuviste el dinero fraudulentamente. No demostrarás nada. Se abalanzó de repente sobre ella, con la cara desencajada por la rabia. ¿Te crees muy listo? ¡Papá!, gritó Ashley. Aléjate de ella. La voz de Caitlin era gélida. Ahora, John miró a sus hijas y luego a Laura. Había odio puro en sus ojos. Lo lamentarás. Todos lo lamentaréis. Subió corriendo las escaleras y unos minutos después le oyeron meter cosas en una bolsa. Cuando bajó las escaleras, nadie dijo nada. Se detuvo en la puerta. Esto no es el final. Sí lo es, respondió Laura. Todo ha terminado, John, incluso las mentiras más grandes. La puerta se cerró de golpe. Ashley rompió a llorar con renovado vigor y Caitlin abrazó a su hermana con fuerza. Y Laura se quedó junto a la ventana viendo desaparecer la silueta del hombre al que una vez amó. 25 años atrás. ¿Era todo mentira? ¿O era la verdad? ¿Dónde y cuándo perdieron lo que había de verdad entre ellos? Pero ahora no es el momento para estas preguntas. Ahora es el momento de ser fuerte, por su propio bien, por el bien de tus hijas, por el bien de la verdad. 6 meses. Exactamente el tiempo que tardó en poner fin legalmente a la pesadilla que había sido su matrimonio de 25 años. Laura estaba sentada en su despacho recién reformado, revisando los papeles del divorcio. Todo había quedado probado. Fraude, manipulación y recepción ilegal de fondos. El tribunal ordenó a John que devolviera todo el dinero y cancelara el préstamo. Señora, tropezó la secretaria. Perdón, señorita White. Laura levantó la vista. Aún no se había acostumbrado a su apellido de soltera. ¿Sí, Betty? Caitlin ha venido a verla. Su hija mayor entró en el estudio con una gran sonrisa. Mamá, tengo los resultados de mis exámenes, la mejor del grupo. Laura se levantó para abrazar a su hija. Estoy muy orgullosa de ti, cariño. ¿Sabes? Caitlin se sentó en el borde de la mesa. Todo esto me ha cambiado. Ahora sé con certeza que quiero especializarme en psiquiatría, ayudar a las personas que han sufrido abusos. Laura sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Eres increíble, ¿sabes? Ashley y tú sois mi mayor tesoro. Han cambiado muchas cosas en estos meses. Al principio era insoportablemente duro. Las noches en vela en las que repasaba mentalmente cada momento de su vida en común, tratando de averiguar dónde había pasado por alto las primeras señales. Pero poco a poco el dolor se fue mitigando. Los amigos la ayudaron. Amigos de verdad que permanecieron a su lado, especialmente Marta, que fue la primera en darse cuenta de que algo iba mal en los informes del hospital. Por cierto, la interrumpió Caitlin, ha llamado Ashley. Ha terminado el papeleo para el viaje. Ah, el viaje. Fue idea de su hija menor pasar una semana juntas en las montañas. Necesitamos esto, mamá, dijo, para dejar atrás por fin el pasado. Laura sonrió al recordar cómo había cambiado Ashley a lo largo de los meses. De una niña ingenua que adoraba a su padre había pasado a ser una joven fuerte. La terapia había ayudado. Las tres habían estado viendo a un psicólogo, aprendiendo a aceptar lo que había pasado. ¿Mamá? Caitlin agitó la mano delante de su cara. ¿Estás pensando otra vez? Lo siento, cariño. Es que han cambiado muchas cosas. Para mejor, dijo Caitlin con firmeza. Todo había cambiado a mejor. Y era cierto. Laura por fin se sentía viva.
Ya no era santa simplicidad como John la había llamado en aquellas horribles cartas. Se había vuelto más fuerte, más sabia. Por la noche, sentada en su renovado salón, lo primero que hizo tras el divorcio fue cambiar por completo el interior. Laura miraba viejas fotografías, pero ahora no le causaban dolor, solo una ligera tristeza por las ilusiones perdidas. Sonó el teléfono. Ashley. Mamá, he reservado una casa de campo, 3 dormitorios, chimenea y, lo más importante, vistas a las montañas. Suena maravilloso, cariño. ¿Sabes? La voz de mi hija se volvió más seria. Estoy agradecida. ¿Por qué? Por ser lo bastante fuerte como para revelar la verdad, por no cerrar los ojos como hace tanta gente. Laura sintió que un calor le recorría el pecho. Lo hice por todos nosotros, cariño. Después de la llamada salió al balcón. El aire primaveral era fresco y limpio. En algún lugar de las montañas les esperaba un nuevo comienzo, no una huida del pasado, sino un paso hacia el futuro. Sacó del bolsillo una vieja foto, la única que le quedaba. Su boda, tan jóvenes, tan felices. La miró por última vez y la partió por la mitad. Ya estaba bien de vivir en el pasado. Gracias, pensó mientras veía los trozos de la foto volar con el viento. Gracias por la lección, por enseñarme a ser fuerte, por enseñarme que puedo con todo. Una semana después, los 3 estaban en la terraza de una casa de montaña. El sol se ponía tras los picos, pintando el cielo de rosa y oro. «Es precioso, ¿verdad?», susurró Ashley. «Increíble», respondió Laura, abrazando a sus hijas. Permanecieron allí de pie largo rato, contemplando las montañas. Aquí arriba, por encima del bullicio de la ciudad, todo parecía más sencillo y limpio. El pasado permanecía en algún lugar allá abajo y solo había un nuevo horizonte por delante. «¿Sabes qué?», dijo de repente Caitlin. «Lo estamos haciendo muy bien». Y las 3 se echaron a reír. Por primera vez en mucho tiempo, con tanta sinceridad y despreocupación. Esa noche, tumbada en la cama, Laura pensó en todo lo que había pasado. Sí, había perdido a su marido, pero se había encontrado a sí misma. Perdió sus ilusiones, pero ganó la verdad. Y lo más importante, conservó lo más valioso, el amor y la confianza de sus hijas. La vida sigue, y ahora sabía con certeza que todo iría bien, simplemente porque ahora era libre, libre de mentiras, de manipulación, de falsa compasión, libre para ser ella misma. Y esa era la mejor recompensa.